Perfecto, maravilloso. Muy bien, vamos a continuar con el panel siguiente sobre la reglamentación. Sigan utilizando la aplicación, por favor, para darnos su opinión sobre la sesión. Esta va a ser una sesión excelente. Les voy a presentar a Sarah Goddard, secretaria general de Amiche. Sara, tienes la palabra. Gracias, Faye. Bienvenidos una vez más. Tenemos un orden del día sumamente sobrecargado para esta tarde, especialmente para personas como nosotros que se ocupa mayormente de la reglamentación, la promoción y la defensa. Así que no voy a dar a conocer mi opinión. Quisiera conocer la opinión de los miembros del panel y de ustedes, los participantes. Quiero que esta sea una sesión interactiva en la medida de lo posible y que ustedes participen y contribuyan. Vamos a comenzar la sesión con una presentación principal de Yoshi, secretario general de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, la IAIS. Yoshi, me complace sobremanera el tenerte acá con nosotros. Si durante la presentación de Yoshi se les ocurre alguna pregunta, la pueden hacer después de la presentación de Yoshi, antes de entablar el debate en panel. Pueden hacer sus preguntas utilizando la aplicación móvil. Creo que ese soborno de una botella de champaña era una muy buena cosa. Yo vengo de Irlanda, les puedo ofrecer un poco de Guinness, una botella de Guinness, quizás. Pero quizás después nos podamos tomar una cervecita, una Stella o algo por el estilo. Pero sería una muy buena cosa que se comuniquen con nosotros directamente y hagan su pregunta en voz alta. Si no, utilicen la aplicación si son un poco tímidos. Yoshi. Gracias, Sara. Hay cerveza belga, qué buenas noticias, por si hay una pregunta. Muchas gracias, John. Gracias a todos por invitarme a dirigirme a ustedes. Yo vengo periódicamente acá como orador. Es la tercera vez que estoy acá y siempre es un placer. La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros es una asociación reguladora a nivel internacional en el sector de los servicios. Todos los reguladores son miembros nuestros y lo que hace la IAIS es establecer reglas internacionales, las reglas del juego internacional en el mundo de los seguros. Yo he sido secretario general de esta asociación desde su creación. Les voy a ofrecer una reseña, un panorama general de las actividades de nuestra asociación. Esta es una sesión en panel y quisiera que los panelistas también contribuyan. Antes de comenzar, les voy a dar mi resumen personal de este último día. Me interesa mucho el mundo de las cooperativas y las mutuales. Como aprendimos esta mañana, hay una brecha tremenda entre pérdida económica y las pérdidas que cubren los seguros. 2% o menos de 2% de cobertura en los mercados emergentes. Lo que es importante conocer es que esta brecha está creciendo, crece año tras año. El cambio climático, los desastres naturales hacen crecer esta brecha de forma exponencial. También el riesgo cibernético. La cobertura en materia de seguros no llega a colmar esta brecha. También tenemos la economía digital, innovaciones en este sector, etcétera. Un mensaje positivo que transmite esta innovación es que les ofrece a todos ustedes un instrumento que les permite entablar un diálogo permanente con sus clientes o con sus miembros, no solamente cuando concluyen un contrato, pero también durante el periodo entero del contrato, el pago de la indemnización, etcétera, etcétera. Esta mañana hablamos de los principios de las cooperativas y las mutuales. El principio fundamental es la confianza, confianza entre miembros y entre titulares de pólizas. Es un
basa un haber importante. Todos sabemos que los seguros nos ofrecen un sistema que nos permite recabar dinero, recoger fondos. Las mutuales y las cooperativas se basan en este principio fundamental de los seguros. Un punto fuerte que les conecta a sus miembros, sus titulares de pólizas, etcétera, es el de la confianza. La relación entre ustedes se concentra o se centra en la confianza. Tienen que tener acceso constante a sus miembros, a los titulares de póliza, y ofrece un potencial enorme, enorme, que del cual se pueden aprovechar. La brecha sigue creciendo y ustedes son responsables por colmarla. Así que una oportunidad tremenda. Algo que quería recalcar. Esta mañana Marek mencionó que es importante reconocer que a menudo obramos a nivel local. Esto es importante. Uno brinda servicios a una comunidad, a una localidad, con intereses comunes. Hay que hablar, sin embargo, entre reguladores. Por ejemplo, yo converso permanentemente, continuamente con empresas muy grandes, con directores ejecutivos, etcétera, pero no con ustedes. No tengo muchas oportunidades de conversar con ustedes, de dialogar con ustedes. Así que hay que hacer uso de toda oportunidad que se nos presente para colaborar y para dialogar. Espero que el poder dialogar con ustedes sea un evento mucho más periódico, más continuo, más permanente de lo que ha sido hasta ahora. El mes pasado emitimos un documento dirigido más bien a las mutuales y las cooperativas. El mensaje clave en este documento tenía que ver con la proporcionalidad. Así que voy a pasar en revista muy brevemente el principio de la proporcionalidad y luego les hablaré muy brevemente de nuestros principios que se aplican a todas las empresas de seguros en todo el mundo, como generar capital nuevo, las iniciativas que se toman y las iniciativas que tomamos nosotros para ofrecer apoyo a las empresas de microseguros en materia de tecnología, las nuevas tecnologías, etcétera. En primer lugar, entonces, el documento se intitula Supervisión de mutuales, cooperativas y organizaciones comunitarias o basadas en la comunidad. Es un documento sumamente importante para la IAIS y está relacionada directamente con las actividades de todos ustedes. Así que las normas IAIS son muy importantes. Y estas normas las deberían aplicar ustedes en las mutuales y las cooperativas de forma proporcional. Las normas internacionales les van a ayudar, pero hay que aplicarlas siguiendo este principio de la proporcionalidad. Es un principio de fundamental importancia y hay que ampliarlo en el futuro. De forma proporcional, entonces, proporcionada, lo cual significa que la naturaleza, las dimensiones de sus negocios es algo que hay que tener en cuenta al negociar los productos del sector de los seguros. Hay que comprender el modelo de negocios, el calendario, especialmente en comparación con las compañías de acción. Ustedes no tienen accionistas. No tenemos liquidez o capital para los accionistas. Hay gobernanza, hay miembros y hay una junta o un consejo de directores, a menudo compuesto de miembros. Así que es una estructura muy distinta a la de las compañías de acciones. Así que son diferentes, pero operan en el mismo sector, el sector de los seguros. Así que hay que tomar en cuenta la estructura, la naturaleza de
del negocio. Lo que hicimos en este documento, entonces, es tomar en cuenta este carácter muy especial de su negocio y crear principios o aplicaciones reglamentarias proporcionales, por ejemplo, licencias, gobernanza, traslado de cartera, etcétera. Un mensaje importante que recalcamos en este documento es el acceso a los seguros, y de esto voy a hablar más adelante. Proportionality principles is extremely El principio de proporcionalidad es sumamente importante, es clave, no solamente para las mutuales y cooperativas, pero es algo que forma parte de todos los principios que gobiernan esta industria. El principio de la proporcionalidad tiene que formar parte de todos los modelos de negocio en todo el mundo, en el mundo desarrollado, en los mercados emergentes, etcétera. Esto de la proporcionalidad, ¿qué significa? ¿Qué significa para mí como cooperativa, como mutual? Esa es la pregunta que me hacen a menudo a mí, las mutuales y las cooperativas, al igual que las sociedades internacionales, las multinacionales. La IAIS ha creado las reglas del juego a nivel internacional para de forma sistemática, en base a las reglas que se aplican en 9 empresas. Este es un cuadro muy simple que refleja cómo establecemos estas reglas. Cuando yo pasé a formar parte de la asociación, transcurrieron unos años y después creamos estas reglas del juego. Tenemos un grupo de principios que llamamos principios clave. No incluían un principio de proporcionalidad aparte, etcétera. Un grupo solamente de principios clave, fundamental, al centro de este círculo. Después, en 2009, la segunda capa, en un azul un poco más claro, incluimos un enfoque más bien proporcional para las compañías de seguros. Y ellos tienen que trabajar con no solamente un regulador, pero con una cantidad de reguladores y en una serie de países. Así que necesitamos medidas reglamentarias específicas para esta forma de operar. O sea, se trata de la supervisión de grupos activos internacionalmente. En el centro, en la tercera capa, digamos, creamos medidas de política, de metodología. Eso fue en 2013 para las empresas globales, unos años después de la crisis financiera. Después de esta crisis financiera y en el mundo de los seguros, decidimos que necesitábamos medidas específicamente destinadas a estas empresas globales y identificamos a 9 empresas para las cuales creamos estas reglas que incluyen el principio de la proporcionalidad. A la vez, los microseguros, la parte más grande del círculo, y en cierta medida las mutuales también. Hay que tener en cuenta la naturaleza específica de los microseguros. Y en 2012 desarrollamos o elaboramos documentos específicos para esos modelos empresariales o de negocios. Así que hemos adoptado un enfoque en base al principio de proporcionalidad, tomando en cuenta la naturaleza, el tamaño, las dimensiones, la estructura de las empresas. Muy bien. Ahora quiero hablar del procedimiento. Tenemos normas internacionales en la IAIS ahora. Tenemos toda una serie de normas internacionales, pero hay que mejorarlas. Los principios clave en el mundo de los seguros son principios fundamentales, básicos, y hay que realzarlos, mejorarlos en relación con ComFrame. Y esto lo vamos a completar en 2019, en 2 años. Quizás hayan oído hablar de ICS.
normas de seguros internacionales. Se puede comparar a las normas Basel 2 o 3, Basilea 2 o 3. Lo que vamos a hacer es crear normas de capital internacionales para el mundo de los seguros en 2 años. Forma parte de CONFRAME, así que sigue el mismo calendario y está ligado a otras medidas, gestión de riesgo, gobernanza, etcétera, que también abarca CONFRAME. Las ICS las vamos a elaborar en 2019. Son normas que van a poder ser implementadas. Ustedes también las podrán implementar. Muy bien. Otras actividades clave de la IAIS. He leído las estadísticas de la ICMIF. Tienen 1.000 millones de titulares de póliza. Ustedes se les llaman miembros. Una enorme cantidad de miembros se benefician de los seguros que ustedes ofrecen y de la cobertura que ofrecen. Pero 5.000 millones, 5 veces más personas no gozan de protección social en este mundo. Una brecha enorme, entonces. Para colmar esta brecha, reducirla, ustedes y los reguladores y los supervisores tienen un papel importante que desempeñar. Necesitan un enfoque riguroso, reglamentario, para reducir esta brecha. ¿Cómo pueden los supervisores contribuir al crecimiento económico y a este enfoque riguroso ayuda a fomentar el crecimiento económico en todo el mundo? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra asociación? Nosotros lo que hacemos es evaluar los sistemas de seguros de nuestros miembros. Si detectamos una brecha, ayudamos a nuestros miembros a reducir esa brecha y establecer un fundamento riguroso, sólido. Abordamos temas relacionados con la inclusión financiera también, ayudamos a fomentar capacidad y trabajamos estrechamente con otras agencias internacionales de ayuda, etcétera. Un enfoque reglamentario sólido y el capital también son 2 elementos claves. Así que este aumento de la cobertura en base a un sistema sólido de seguros es clave. Y hacemos todo lo posible para lograrlo. En cuanto a los microseguros, bueno, espero que tengamos tiempo de hablar de esto en el panel hoy. El sector de los microseguros es muy importante. Tenemos una iniciativa en este sentido y hacemos todo lo posible para ayudar a que los países fomenten la inclusión social en el sector de los microseguros. Luego, la tecnología de finanzas, en el sector de las finanzas. Esta tecnología financiera. De esto hemos hablado tanto ayer como hoy. Acá hay crecimiento exponencial, no continuo. Todos ustedes sabrán que tienen que incluir e incorporar estos cambios tecnológicos en sus futuros modelos de negocios. Nuestros reguladores también tienen que ocuparse de ello. Esta mañana alguien mencionó que la reglamentación, quizás fue yo, que la reglamentación no está al día. Ahí necesitamos las políticas necesarias, porque si no, no vamos a poder garantizar o desarrollar un sólido mercado de seguros. La comunidad de reguladores intercambia información de forma constante, colabora entre sí y habla periódicamente también con las nuevas empresas y monitorean lo que sucede.
Y de esta forma hemos podido identificar algunos problemas. El enfoque sandbox, por ejemplo, que quizás conozcan. Se trata de crear un medio entorno reglamentario para facilitar las operaciones en el mercado de las nuevas empresas, de las startups. Pero hay menos reglamentación para estas empresas, menos supervisión. No se reglamentan de igual forma que las empresas más tradicionales. Este enfoque sandbox está muy a la moda. Tenemos que ver si es un buen enfoque o no, si es una buena práctica. Los reguladores tienen que hablar entre sí, intercambiar ideas, prácticas, etcétera. Un ejemplo tiene que ver con China. China tiene un mercado tecnológico sumamente avanzado. Una empresa, después de un año de haber sido creada, tenía 600 millones de titulares de póliza. Yo vivo en Suiza, una población de 8 millones. En China, cobertura de muchas más personas que la población total de Suiza en no más que un año. Un ejemplo de cómo una nueva empresa, una startup, del impacto que puede tener sobre este sector, sobre su negocio. La protección de los titulares de póliza está muy bien si funciona bien, pero si falla, hay que proteger al titular de la póliza. Y luego la ciberseguridad también es un elemento importante. Hay que ofrecer la protección necesaria. Hay nuevas reglas del juego. Tenemos que colaborar, no solamente entre reguladores de seguros en todo el mundo, pero con el sector financiero en general y otros sectores, el de las telecomunicaciones, y con reguladores en otros sectores, las redes sociales, etcétera. Estamos hablando entonces de una nueva plataforma, de nuevas reglas del juego. Lo que estamos haciendo nosotros en materia reglamentaria es fomentar la colaboración, la cooperación y actuar de forma oportuna, tomar las políticas necesarias a tiempo. Sara, me voy a detener ahora y quisiera ahora interactuar con el panel. Muchas gracias. Antes de dar paso al debate entre los panelistas, les pregunto a ustedes si quieren formular alguna pregunta a raíz de lo que exponía ante nosotros Yoshi. No sé, alguien que se interese por esa cerveza Guinness que ofrezco al primer interviniente. No. Una pregunta que nos llegó y que le voy a formular a usted directamente antes de dar paso a los panelistas. Y se refería al contexto de los microseguros, pero no solo a ello. Se ha hablado mucho, sobre todo en el contexto de los microseguros, del uso de productos paramétricos, ya que no incluyen prueba de siniestro. Estos productos no son productos de seguros, son como acuerdos de juegos de azar. En algunas demarcaciones, como Reino Unido, las aseguradoras solo pueden vender seguros, ofrecer seguros. ¿Cómo reaccionan los supervisores ante estos productos tan sumamente eficaces? Bien, fuente anónima. Yoshi, ¿qué opina usted? Primero, no creo que sea un juego de azar. No. Veamos, creo que es una buena herramienta de protección social. Y gracias a la recopilación de datos, hay muchos datos fiables, creíbles, que existen a lo largo y ancho del mundo. Y la pregunta ¿es esto un producto de seguros o no? Y debatimos este tema y en breve llegaremos con mis colegas a una conclusión en la materia. Pero
En suma, una herramienta excelente, es fácil su formulación. Segundo, tenemos cada vez más datos disponibles y el pago es que es tan directo, la liquidación es tan directa, de forma que hay que prestarle una gran atención a esta iniciativa. Y el sector agrícola presenta un gran potencial. Espero que la regulación no desacelere esta innovación, no la impida, sino todo lo contrario, potencie estas herramientas, posibles herramientas aseguradoras en el mercado. Sí, este es un tema en el que abundaremos desde el panel también. Pero antes de hacerlo, aquí a mi izquierda me acompaña el panel de mayor diversidad desde que llevo yo en este sector. Y esto me resulta fascinante. Yo vengo de Seguros Generales y a mí, como participante desde la sala, esto me encantaría, no tanto como moderadora. No es tan fácil. Pero para que entiendan ustedes los comentarios, las perspectivas que irán presentando cada uno de los panelistas, me gusta que ustedes, a su vez, se presenten ante los participantes. Quizá, Alejandro, podríamos empezar por usted. Adelante, Alejandro. Hola a todos. Voy a hablar en mi lengua materna, de forma que si se quieren colocar los auriculares, disfrutar de la excelente labor de nuestra intérprete. Muchas gracias, IGMIF, por permitirme participar. ¿Estás en inglés? Por segunda vez en este tipo de eventos. Soy el gerente general del Grupo Asegurador La Segunda. Es un grupo de base cooperativa que reside en Argentina. Hace 83 años que cubre todas las facetas del seguro. Está entre los 10 principales grupos aseguradores de mi país. Estamos con una facturación que está proyectando los $1.000 millones. Manejamos activos financieros líquidos y negociables por la misma cifra. Tenemos 2 millones de asociados. Tenemos base de nuestros productores agropecuarios que, integrados en cooperativas de primer grado agropecuarias, conforman una cooperativa aseguradora para darse cobertura a sus riesgos. Trabajamos en territorio argentino, también trabajamos en Paraguay y trabajamos en Uruguay en un modelo de intercooperación que hemos expuesto varias veces en INMI junto a nuestras colegas y hermanas de Tallí en Paraguay y de Surco en Uruguay. Tenemos 1.400 empleados. Estamos a lo largo y a lo ancho de ese país tan largo como ancho que es Argentina. Soy contador, tengo una licenciatura en administración, tuve varias vidas laborales. Tengo más de 30 años de experiencia en el sector. Particularmente, como todo argentino, soy un apasionado del fútbol, pero mi deporte preferido es el básquetbol, lo practico e inclusive tengo el placer de que nuestra cara corporativa, nuestra imagen corporativa sea Emanuel Ginóbili, que ha iniciado su temporada 16 en la NBA hace escasos 2 días. Así que bueno, como presentación creo que es suficiente. Si alguien quiere saber algo más, a disposición, por supuesto. Muchas gracias. Thank you. So if I could Muchísimas gracias. Entonces pasamos al siguiente miembro del panel. Si se presenta, tiene la amabilidad. Jost, muchas gracias. Yo no voy a seguir en mi lengua materna porque les perdería a todos ustedes si me pusiera a hablar en holandés. Hablaré en inglés, por tanto, soy consejero delegado de UNIBE. UNIBE es la segunda mayor mutua fundada en 1974 por muchos agricultores. Nosotros tenemos seguros generales, antiincendios y es una gran marca que goza de amplia reputación. Espero que esto persista durante mucho tiempo más, pero para que esto sea posible hemos de cambiar.
Hemos de trabajar con nuestras nuevas tecnologías y todo lo que vaya surgiendo para que tengan una larga vida las mutuales. Como consejero delegado, como CEO, estoy en el extremo receptor de la actividad reguladora, ¿verdad? Y esto no siempre resulta fácil. La reglamentación, la regulación puede ser una dura carga. Hay que acomodarla. Lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Luego abundaré en estos puntos durante el debate. Pero Amiche, la plataforma europea, también estoy en el Consejo de Amiche. Intentamos colaborar bien con los supervisores, hacer trabajo de proporcionalidad, lo que apuntaba Yoshi hace unos instantes. Creo que la proporcionalidad es importante para nosotros y que pasemos del dicho al hecho. Y en Amiche y otras instancias, pues hemos de poner todo nuestro empeño para que esto funcione. ¿Por qué aún no lo hemos conseguido? En cuanto a fútbol, Holanda no se cualificó. Bueno, eso ya es un tema pero que muy triste. Lo vamos a dejar aquí. No se clasificó Holanda. Bien. Bueno, yo no hablaré de fútbol, se lo aseguro a ustedes. Soy Ana González Peláez de Cambridge, Instituto de Sostenibilidad, Cambridge Instituto de Liderazgo Sostenibilidad. Hablaré de desarrollo sostenible y me resulta muy especial el hecho de estar aquí hoy con ustedes y doy las gracias a ICMIF por su amable invitación, porque es que ICMIF ha desplegado una gran influencia sobre mi línea de trabajo actual. Yo vengo de economía política, derecho comercial, derechos humanos, en escala internacional. Cuando se negociaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo estuve trabajando sobre aspectos de regulación financiera para apoyar el acceso al sustento y al cobijo urbano. Conocí a Sean Tarbuck y tuve el placer de que me invitara a la reunión ICMIF de Bruselas, lo que supuso un punto de inflexión importante para mí. Allí, en fin, muchos de ustedes estuvieron presentes en esa cita y, sobre todo, la presentación de Kumar de Uplift India y de Armin Selis de Filipinas, de CART, es algo que me impresionó profundamente. El mensaje claro es que la regulación en seguros es absolutamente crucial para proporcionar acceso a los seguros, no solo la liquidación en caso de siniestros, sino en aras de la reducción de riesgo de programas de esta índole. Y cuando hablamos de personas que viven en pobreza, esto es lo que puede llegar a marcar la diferencia entre vida y muerte, la diferencia entre acogerse a cobertura médica o no, tener un sustento de vida o no. Esto tuvo un efecto transformador y allí es donde me percaté y la clave estriba en la innovación en seguros. Esos derechos humanos sobre los que yo llevaba tantos años trabajando, pues ampliaron sus miras. Desde entonces hemos publicado informes sobre regulación de seguros y desarrollo sostenible. Lo publicamos en Cambridge. Fue utilizado en las negociaciones internacionales en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Los seguros empezaron a adoptar un papel más destacado en este contexto. Ahora celebro anunciarles que en el Instituto de Cambridge de Sostenibilidad, la ICMIF ha empezado a colaborar con nosotros sobre un nuevo proyecto, sobre una regulación de microseguros, donde se demuestra el impacto de los microseguros y será un apoyo a la regulación. Luego hablaremos de ello. Seguro que sí. Mi nombre es Tim Yates, director gerente de AXCO. Quizá algunos de ustedes nos conozcan, otros no. Los que no nos conozcan, me pondré en contacto con ustedes durante el día de hoy. Estamos en vida general y seguro
de salud, hemos estado en muchas compañías del mundo, hemos hablado con los reguladores, con las asociaciones y con todos aquellos que consideramos principales actores en el país o demarcación correspondiente. Y a todos les formulábamos preguntas muy coherentes, no solo para conocer las leyes, las regulaciones, pero para saber cómo se interpretan, cómo se aplican concretamente. Y esto lo hicimos en nombre de todo el sector de los seguros, sin ánimo de imponer o enseñar en esos países lo que hay que hacer, sino para mostrar a otros, en otros países, qué lecciones extraer de todo esto. Entonces, creo que compartimos muchas cosas entre los panelistas. Creemos que la información será fundamental y nos parece que AXCO debería hablar no tanto, debería hablar de información y de la vertiente tecnológica de todo esto. Sí, interviene usted. Gracias. Soy Bill Marcoux, socio de Lea Piper, Estados Unidos. Los últimos 35 años he estado trabajando e intentando ayudar a los más vulnerables, los que están atemorizados, los que sienten confusión, es decir, aseguradoras, reaseguradores y los que arrastran esta carga de la regulación en materia de seguros. Y esta labor me ha demostrado que la regulación es en efecto importantísima para ayudar a este sector a actuar y lo que decían ustedes, una buena regulación es crucial para que reine la confianza entre nosotros en este magnífico sector, en esta industria, por así decirlo. Pero hay áreas donde han exagerado la nota y donde demasiado en esta materia quizá no sea demasiado bueno. Volviendo sobre el tema que nos ocupa hoy. Han hablado del IDF, Foro de Desarrollo de Seguros, han hablado de la brecha en materia de seguros. Uno de los grupos de trabajo del IDF se refiere a legislación, regulación, política. Preside este grupo de trabajo, Tim forma parte del grupo de trabajo y también otros. La OCDE nos ha apoyado mucho en la materia y otros también, y más adelante podremos hablar largo y tendido de ello. Pero durante el año y medio pasado he trabajado sobre la arquitectura legal que propiciará o que cortará las alas al sector de los seguros. Bien, pues ya nos conocen y más que pedirles que se pongan de pie, hacer esta encuesta de pie o sentados, ahora después de esta comida, el almuerzo que hemos tomado todos, no voy a pedirles esto, pero sí les remito a la aplicación para que me respondan a la siguiente pregunta, a saber, ¿en qué medida la reglamentación en su mercado proporciona una protección efectiva, eficaz a los consumidores? Son tantos los mercados representados aquí en esta sala que será fascinante ver cómo se distribuye esto a nivel local. Respuestas. A, funciona muy bien. Tenemos muy pocos problemas en nuestro mercado. B, funciona bien, pero el coste del cumplimiento normativo excede el beneficio para los consumidores. O C, nuestro mercado está sobreregulado. Los clientes pierden algunos de los beneficios del seguro o pagan mucho más de lo que deberían como consecuencia de la regulación. Les pido que tengan la amabilidad de votar, de responder a través de la aplicación correspondiente. Se trata de la primera pregunta. ¿Hasta qué grado la regulación en su mercado ofrece una protección eficaz para el consumidor? Bien, vamos justos de tiempo y
a la espera de los resultados. Ah, ya aparecen aquí en pantalla. Aquí están. Yoshi, es que celebro este diálogo que nos ofrece estar en su oficina dentro de poco. Casi la mitad de las 115 respuestas que nos han llegado afirman que el mercado está sobreregulado. Respuesta C. Los clientes pierden algunos de los beneficios del seguro y pagan más debido a la reglamentación, la regulación. Bueno, a pesar de que hay normas globales, mundiales, vemos que el entorno en los diferentes países es muy diferente. Alejandro, quizá podría usted ilustrarnos ahora acerca de la agenda reguladora y cómo va evolucionando en su país y la experiencia de América Latina. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, en América Latina tenemos realidades distintas, ¿no? Tenemos velocidades distintas en lo que es el avance en materia regulatoria. Se podría hablar de que hay tres bloques de grupos de países. O sea, está el ejemplo de México, el ejemplo de Chile y el ejemplo de Brasil, que es quienes han tomado la iniciativa, están implementando con distintos grados de suerte. Sobre todo nos seguimos bastante de cerca el modelo chileno porque llevan casi 20 años, tirando a 25 para la implementación de un sistema de solvencia. Después están los países que están en el medio, o sea, que están analizando la posibilidad de, ciertamente, o sea, generando marcos regulatorios, como puede ser el caso de Colombia, Costa Rica y Perú. Y después está todo el resto, que sería que estamos en un marco que se conoce como Solvencia 1, pero recién estamos empezando a analizar, o los reguladores están empezando a analizar hacia qué norte nos lleva, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos tomando de la experiencia europea y lo que estamos tomando de alguna experiencia cercana como puede ser la chilena es precisamente la sobreregulación. Y es un poco contrario sensu de lo que es el sentido del seguro. O sea, si buscamos una actividad aseguradora que cada vez sea más inclusiva, si buscamos cada vez llegar a más gente con mayor cantidad y mayor calidad de coberturas, es sin sentido que una norma regulatoria o una cuestión normativa lo impida, lo bloquee e inclusive lo encarezca. El cliente, que es el gran ausente en este tipo de eventos, todavía, por lo menos en nuestra zona, no distingue muy bien lo que es una empresa de seguros dentro del marco Solvencia 2 de una empresa de seguro dentro del marco Solvencia 1. Lo que está mirando el cliente son los beneficios, son las coberturas y es la contención al momento en que tiene el problema, que es la función de ser del seguro. Entonces esta discusión académica no tiene sentido de cara al cliente y paralelamente está jugando otro fenómeno que se viene apalancando sobre las frustraciones que tiene el usuario de seguro, que es la insurtex, que espero que se hable en este bloque, pero están generando nuevos modelos de negocios parecidos al seguro, pero que no son seguros porque la única barrera que los separa es la regulación. Entonces, la insurtech crece de la mano o demandada por el cliente, mientras que la regulación viene detrás, impulsada por el regulador. Entonces, también hay una brecha ahí donde, ¿qué vamos a hacer? Porque el cliente necesita que le solucionemos los problemas, no que discutamos técnicamente si es más conveniente un mejor o un mayor esquema de capitales. Ese es un punto muy fuerte porque Latinoamérica no tiene el arbitraje que puede tener Europa. Ese es otro tema también para Latinoamérica, es quién va a estar por encima de todas esas regulaciones, armonizando la implementación de manera que no se desarbitre cuando tenemos riesgos comunes
que lo separa una frontera o una jurisdicción y donde hay necesidades de capitalización y de gobernanza de cada lado absolutamente distintas. O sea, también necesitamos atender problemáticas que son regionales desde distintas jurisdicciones con la misma efectividad, con la misma calidad. Ese es un punto, diría, que lo estamos siguiendo y vamos a ver cómo deriva, porque precisamente lo que se está buscando es tratar de simplificar, hacer lo mismo, pero de una manera más sencilla y también más económica, ¿no? Seguimos muy de cerca lo que es todo el tema de la evolución de Solvencia II en Europa. Otro punto fuerte en Latinoamérica, a trabajar mucho, es el cooperativismo asegurador en general, ¿no? Ese es otro tema que nosotros vemos. Leí un informe de Amici que dice que creo que el 50% del mundo no tiene regulación en materia de seguro cooperativo y mutual. Bueno, Latinoamérica no está al margen de esas cuestiones. Caso de Brasil es un tema, el caso de Chile es otro tema, Perú es otro tema, Uruguay, Paraguay. Sí pueden ser las cooperativas propietarias de aseguradoras, pero no pueden ejercer el seguro per se. Entonces es un tema que hay que trabajarlo mucho con los reguladores. En ese sentido, ICMIS está haciendo un trabajo excelente, de la mano de Ed Potter, de la mano de Catherine Hawk, hemos estado en los foros de ASAL, que es los eventos donde los reguladores latinoamericanos debaten sobre el futuro de la industria, y estamos intentando hacerles conocer el cooperativismo, porque pensamos que un negocio solidario, la mejor estructura que tiene para desarrollarse es una estructura solidaria. Entonces, nada mejor que una mutual y que una cooperativa para desarrollar un negocio solidario como el del seguro. Entonces, ahí estamos trabajando mucho porque los reguladores en general ponen muchas barreras de entrada para que el cooperativismo desarrolle la actividad aseguradora. Se habla de problemas de gobernanza, se habla de problemas de capitalización, se habla de problemas de procedimientos, se menciona generalmente ese tipo de cuestiones. Yo tengo que traer aquí las particularidades del tercer o cuarto mercado de Latinoamérica, que es el argentino. El mercado argentino es un mercado que está facturando aproximadamente 15.000 millones de dólares. Si bien en el mundo la participación del seguro cooperativo y mutual es del 27%, en Argentina está cerca del 32%, o sea, tenemos una mayor participación en términos de facturación de prima cooperativa y mutual que el resto del mundo. Tenemos 180 empresas, pero en los 10 primeros grupos aseguradores de Argentina, que se resume casi el 60% de la producción, hay 4 grupos cooperativos y mutuales. 3 de ellos están sentados aquí en esta sala junto con la segunda. Entonces, nos cuesta, desde un modelo como el argentino, que tiene una fuerte presencia cooperativa y mutual, ver por qué los reguladores vecinos no admiten al cooperativismo o al mutualismo como una herramienta para el desarrollo del seguro. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Básicamente hay que hablar no tanto de lo malo que tenemos, sino que hay que corregirlo, pero hay que hablar mucho de lo bueno que tenemos. Nosotros estamos mucho más cerca del cliente, somos mucho más transparentes, podemos establecer el precio justo, que es un tema que no es menor, a la altura, sobre todo si tenemos enfrente al cliente. Bueno, y Argentina va a tener una oportunidad muy grande de generar este tipo de influencia, porque está a días de asumir la presidencia del B20, que es donde se dirimen o se deciden este tipo de cosas. Creo que también hay otro argentino que está pretendiendo ser presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que además sería otro factor muy fuerte para seguir tratando de convencer a las aseguradores o a los reguladores que somos la mejor herramienta para el ejercicio de una industria como la nuestra, que es absolutamente inclusiva, ¿no? Eso te diría que son los 2 mayores problemas que veo en el mercado latinoamericano. Por un lado, las distintas velocidades del avance de regulación, y por el otro lado, la falta de la participación del cooperativismo y el mutualismo en la industria en esta instancia de de la evolución de la regulación hacia los esquemas de capital por riesgo.
Creo que uno de los temas interesantes que apuntaba usted, y esto no se limita a América Latina, sino que es un problema para Europa también, y es que cuando hablamos de proporcionalidad, y como decía Yoshi, está la naturaleza, la envergadura y la complejidad. Pero si la naturaleza misma de una mutua o mutual no se reconoce en un entorno local, ¿cómo tener acceso proporcional si no existe esta forma jurídica o legal en el país en el que uno opera como entidad aseguradora? Es algo que también conocemos de Europa. Y como decía usted, Catherine está trabajando a nivel mundial sobre este particular, y esto es un factor importante de trabajo político que hace la Secretaría. Yoshi, ¿un comentario? Abundo en los comentarios de Alejandro. Primero, valoro enormemente la reforma argentina, un cambio importante en la gobernanza. Acuden a nuestras reuniones, la iniciativa es sumamente positiva por parte del gobierno, y también decía usted lo importante que es la cooperación, no solo allí, en todo el mundo. Y lo que decía usted, Sara, la proporcionalidad es un concepto muy importante, pero es difícil tomarle el pulso en la práctica, en la labor regulatoria. Hay un gran margen para mejorarlo, que dotarle de un significado concreto. Y la talla del mercado argentino, el impacto positivo en el mercado, es un excelente ejemplo de lo que podemos hacer juntos. Y mencionaba usted la importancia de una cooperación regional en América Latina, y Sara mencionaba Europa, pero esa coordinación debe darse a escala mundial, y nos brindamos a trabajar con ustedes en la materia. La coordinación entre reguladores es un cimiento muy importante, no solo para añadir más y más regulación. Bueno, hablando de porcentajes, a menudo no se valora la regulación, ni mucho ni poco, pero es que la regulación está allí solo en aras de la proporcionalidad, para asegurar la protección. Es una línea fina. Muchos dicen que está sobreregulado el sector, pero la gente también se queja de que sucede algo y que los reguladores no promulgan acciones, no toman medidas preventivas. Lo importante es un enfoque basado en el riesgo y proporcionado. Y como decía usted, Alejandro, un enfoque que haga galas de sensibilidad. Las compañías más sencillas quizás sea suficiente un enfoque tipo Solvencia 1, Solvency 1, pero lo importante es que se mantenga siempre la proporcionalidad con respecto a complejidad. Sí, voy a abundar en ello. La encuesta el 47% considera que está sobre-reglamentado, y un 35% más dijo mercado bien regulado, reglamentado, pero el coste supera el beneficio, y realmente se impone un análisis coste-beneficio, es decir, que nos preguntemos qué hacemos, qué coste tiene, qué beneficios nos aporta. Esta creo que es una buena definición de la proporcionalidad. Si esto es así, 47%, 35%, alguien hace el cálculo aritmético correspondiente. Bueno, pues ¿no es este un punto de equilibrio? Bueno, quizá este público esté ligeramente sesgado, se decante, pero bueno, muy contundentes los porcentajes. Sí, por favor, sigan enviándonos sus comentarios a través de la aplicación. Aquí un comentario que dice, los reguladores no toman en cuenta las orientaciones IAIS en aras de la proporcionalidad, y las normas de gobernanza corporativa, información anual, regulaciones a nivel de compañía, que no están cumpliendo a pies juntillas. Bueno, esta es una reflexión, pero es que hay áreas donde se va explorando la proporcionalidad y donde quizá ya se esté convirtiendo en posible realidad. Bien, todo esto estará muy bien, Sara, pero quiero decir lo siguiente. En Europa
En Estados Unidos estamos muy reglamentados, IOPA, Solvency, etcétera. Un supervisor regulador local incluso se excede en todo esto. En Países Bajos todo estará muy bien, pero en todas estas reglas y reglamentaciones la proporcionalidad está presente, pero no se aplica realmente. En Países Bajos tenemos dos regulaciones, hasta 5 millones de volumen de primas y por encima de ello hasta 5.000 millones, pues todos deben acatar las mismas reglas. Y nos parece que esto comporta un peligro porque el 80%, y aquí se ha dicho, por cierto, yo también presido la plataforma de las compañías de reaseguros mutualistas en Países Bajos, y la verdad es que hay que adaptarlo mejor a la finalidad. Y puede haber el peligro en el futuro de que, sobre todo la vertiente mutualista del sector, pues esto se convierta en una grave amenaza. Y es importante que se ponga sobre el tapete este tema, que se inicie un diálogo. Y nosotros, lo decía Sara, estamos en diálogo constante con el supervisor local, hablamos cordialmente, tomamos un café, pero luego brillan por su ausencia los resultados y las cosas han de cambiar. Últimamente, y quiero destacarlo también, y esta mañana se hizo una pregunta sobre el establishment político, ¿verdad? Claro, nuestro problema era cómo conseguir que se motive el regulador para cambiar las reglas. Entonces, es importante el debate público ante el estamento político y hemos llegado hasta el ministro de Finanzas, de Hacienda, con nuestro alegato mutualista, y así nos han prestado más atención y esto ha facilitado las cosas. Bueno, por lo menos vamos tomando pasos, aún no lo hemos conseguido del todo, pero la cooperación ha de pasar por la posibilidad de hacernos oír. Y también hay que hablar con los contables, porque están los reguladores. Quizá el regulador esté de nuestro lado, pero el contable discrepe, unos no hablan con otros. Es un contexto complejo. No es imposible, seguimos luchando, pero es importante que estemos en torno a una misma mesa, que mantengamos vivo el diálogo para resolver todos estos aspectos, porque es que si no lo hacemos, pues podríamos correr peligro. One very excellent news is Unas noticias excelentes se encuentran en nuestra publicación del mes pasado y que la ICMIF colaboró muy estrechamente con nosotros al elaborar este documento. Estamos dialogando constantemente con las partes interesadas y representantes de las compañías de acción. Este diálogo continuo y permanente es sumamente importante. Usted habló de la definición del capital. Eso es muy importante para su empresa. Una vez que tenemos una norma internacional establecida, es difícil modificarla, pero su definición de capital es única. Así que usted nos puede explicar por qué es tan única y por qué su sistema de gobernanza es único. Es el primer documento de esta índole que publicamos, pero siempre estamos tratando de mejorar y realzar nuestras normas internacionales de reglamentación. Puede coordinar con Amiche o hablar directamente con nosotros. La información que nos pueden ofrecer las cooperativas es indispensable para nosotros. Muchas gracias. Aceptamos esa oferta tan generosa, Yoshi. Gracias. Tim. Sí.
En principio, existen aquellas leyes, regulaciones que tienen que ser aprobadas por el Parlamento y luego puestas por escrito, etcétera. Y el ritmo del cambio en los mercados. Los mercados son muy dinámicos y la reglamentación es menos dinámica y eso puede crear una cierta tensión, por supuesto. Cuando uno viaja por el mundo, vemos los problemas que hay que abordar y y podemos hacerlo mejorando el diálogo, la comunicación, no solamente entre entidades reglamentarias, que en sí son muy diversas, las cooperativas, las mutuales tienen sus propios intereses. También, si uno es una empresa multinacional o internacional altamente sofisticada que quiere llevar a cabo una operación bastante arriesgada en un cierto país y uno se enfrenta a una serie de reglamentaciones de un mercado emergente muy complejo. Uno tiene que utilizar herramientas e instrumentos sumamente complejos. Uno se enfrentará a este tipo de oposición, digamos. A menudo no hay una solución permanente salvo una comunicación constante. Y educación, información e educación. La única forma de resolver estos problemas y esta oposición. Gracias. Muy bien. Hemos hablado de sistemas en los que la infraestructura reglamentaria se ha desarrollado con el tiempo y el resultado es una reglamentación bastante compleja. En Europa este es el caso. Hay toda una serie de regímenes de sistemas reglamentarios distintos que crean empleo para los representantes gubernamentales principalmente. Pero en el marco de la IDF, ustedes están tratando de establecer una infraestructura nueva y determinar los mejores entornos para hacerlo. ¿Nos puedes hablar un poco más al respecto y la parte que esto ocupa en el entorno global? Gracias. El IDF se concentra en colmar la brecha de protección en torno a los desastres naturales, principalmente, especialmente en las economías en desarrollo y emergentes. La colma de protección es enorme, sin embargo, en mi país también, en Estados Unidos y en Europa, como vimos en el caso del terremoto italiano y con las inundaciones y los incendios en Estados Unidos y en otros países. Así que estamos hablando de problemas que aquejan también a los mercados más maduros, más desarrollados. Lo que ha hecho mi grupo es adoptar un enfoque amplio y abordar varios aspectos de este problema, el mapeo, el modelaje de riesgo, etcétera. Mi grupo se ha concentrado en el mejor entorno o el entorno más aceptable para leyes, etcétera, que nos ayuden a colmar la brecha de protección. Y una cosa que hemos aprendido es la siguiente, que hay una serie de gamas de políticas, una gama entera de políticas, de reglas, etcétera, nos ayudarán. ¿Cuáles son, por ejemplo, las condiciones de licenciamiento, los requerimientos de solvencia, etcétera? Todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de gestionar la pérdida también. Hay que ver también qué empresas pueden ofrecer cobertura para estos desastres tan importantes. Hay muchos mercados donde no pueden operar de forma transversal y es ahí donde la reglamentación puede ayudar. Pero yendo más allá de la reglamentación en el sector de los seguros, y esto también es importante en particular en los mercados emergentes, está el imperio de la ley. Uno necesita tener las leyes que les permiten elaborar un contrato, concluir un contrato, ejercer un contrato, implementar sus disposiciones, etcétera. Y las leyes que nos permiten tener acceso al mercado de capitales.
Yo puedo hablar más a fondo de ello si lo desean. El mercado ILS ha sido un componente importante a la hora de ofrecer capacidad para cubrir estos riesgos. Pero necesitamos una jurisdicción que quiera esta capacidad. Y la política en el sector de los impuestos también desempeña un papel. Luego, la compra pública gubernamental por parte del gobierno, los mercados públicos y el riesgo soberano y subsoberano, por ejemplo, también desempeña un papel. Si el país está de acuerdo y entiende que está muy expuesto y decide comprar protección de reaseguro de capitales, lo pueden hacer. Pueden utilizar fondos gubernamentales. Al hacerlo, pueden quizás comprar una aeronave militar con esos fondos, pero no sé si pueden comprar protección. Estamos hablando de un pago de centenas de millones de dólares. ¿Quién auditora? ¿Quién controla este ingreso de fondos y a dónde va a parar? Así que estos son algunos elementos del rompecabezas solamente. Nosotros lo que hemos hecho en mi grupo de trabajo es elaborar un borrador de 23 páginas de las leyes y las reglas que son pertinentes en todo el mundo en este sentido. No hay una receta única que nos garantice el éxito. Las jurisdicciones se desarrollan de distinta forma, a distinto ritmo, tienen condiciones distintas, requerimientos distintos, etcétera. Todo esto hay que tomarlo en cuenta. Hemos dicho repetidamente que es importante hacer algo desde el punto de vista reglamentario en el mundo de los seguros, pero otras políticas gubernamentales también tienen que formar parte del diálogo. No es suficiente que el Ministerio de Finanzas nos diga que sí, esto es lo que vamos a hacer, o la industria de seguros diga sí, esto es lo que vamos a hacer, si los reguladores no lo hacen. Como lo sabe Yoshi, quizás no nos hemos comprometido, no hemos colaborado con los reguladores como deberíamos haberlo hecho. Este es un fallo de nuestra parte, pero tenemos que dialogar con ellos, colaborar con ellos. Es un sector sumamente complejo. Las reglas apropiadas permiten que prospere esta industria. Las erróneas la detienen, la obstaculizan y la hacen más costosa. Pero es muy difícil decidir cuáles son las reglas idóneas. Muchas gracias. Gracias. Y en base a la labor que has hecho sobre la sostenibilidad y el aspecto microseguros, Ana, a tu modo de ver, ¿dónde existe una brecha reglamentaria y de política? Y luego tengo una pregunta para ti. Muy bien. Yo quisiera hablar de algo de lo que hablamos en el panel anterior, un recordatorio. Entonces, estamos hablando en el marco de una política interna, internacional. Todos los gobiernos en todo el mundo se han puesto de acuerdo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Como nos contaba Jan anteriormente, estamos hablando acá de países desarrollados y países en desarrollo, pero no solamente de ellos. Estamos hablando de todos los países del mundo y sus compromisos nacionales e internacionales. Lo que ha sucedido de importancia en estos últimos años es que los que toman decisiones políticas se han percatado de que los seguros son un elemento importante de la solución y un elemento importante que les permitirá alcanzar su objetivo. Son una herramienta importante disponible para los gobiernos y la reglamentación también es sumamente importante a la hora de encontrar una solución a los problemas que aquejan a la sociedad y a la hora de cumplir con los ODS. La reglamentación en el sector de los
los seguros permite que la industria de seguros también alcance sus objetivos y disminuya o mitigue la pobreza. Estamos hablando de esos 5.000 millones, Yoshi, que tú mencionaste, afectados por la brecha de protección. Yoshi, estamos hablando de los mismos gobiernos que colaboran con ustedes. Aquellos gobiernos que pueden elaborar normas internacionales uniformes. Son los mismos gobiernos que se han comprometido a colmar la brecha de protección a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros, en Cambridge, queremos continuar lo que haces tú en la IAIS, especialmente en base a este nuevo informe, este documento que tú mencionas, los microseguros mutuales y esa falta de conocimiento que existe, esa falta de información. Hay que informar y educar a los consumidores potenciales y a los reguladores y al gobierno. Por primera vez, tenemos una evaluación cuantitativa de la situación que incluye cómo funciona el modelo de microseguros. Podemos ofrecer datos al respecto, información al respecto, que podemos integrar en esta colaboración entre gobiernos. Esto nos puede ayudar a adelantar utilizando la pericia presente en la sala hoy. Yoshi. Muchas gracias. Sí, al hilo de los comentarios formulados por Ana hace unos momentos. Tenemos una gran oportunidad acá. Lo que hacemos nosotros como IAIS no es solamente elaborar directrices en base al principio de proporcionalidad y los modelos de negocios, pero también creamos una iniciativa que ofrezca acceso, un acceso más amplio al mundo de los seguros. Lo que hace la ATYA es también ofrecer una plataforma para intercambiar información, en particular sobre la situación de los mercados emergentes y la situación del sector de los microseguros. Es un organismo muy útil. Algo muy positivo que hemos detectado recientemente es lo de las nuevas tecnologías. Los gastos de distribución han bajado en comparación con lo que eran anteriormente. Hay un modelo empresarial sostenible, rentable, comercial, que nos permite ofrecer productos de seguros a precio sensato, precio razonable. No todos los productos, pero algunos orientados al mundo empresarial. Productos que ofrecen una cobertura bastante amplia, unas noticias bastante positivas, y espero que la situación siga mejorando en el futuro. El enfoque reglamentario es importante también. Hay interacción, diálogo entre reguladores, pero las alianzas público-privadas, como lo mencionó Steven esta mañana, eso también es importante. Pero hay que colaborar con el gobierno también. Es un sector sumamente complejo, pero en comparación con la situación hace unos años, no hay iniciativa de microseguros. Así que la situación ha mejorado y espero que siga mejorando en el futuro. Yo quisiera volver a lo de la tecnología y la innovación, pero quiero compartir esta pregunta con ustedes, una pregunta sumamente interesante, una pregunta dirigida a Ana. Yo quisiera saber, en base a su investigación, quisiera saber cuál reglamentación cambiaría usted para que se beneficien la mayor parte de la población en todo el mundo a la hora de tener acceso a los productos de seguros que necesitan. Ana. Yo quisiera que Yoshi también responda a esta pregunta después de que lo haga yo.
Yo siempre me encuentro con una falta de reglamentación, especialmente en el sector de los microseguros, de las mutuales y de las cooperativas. Hay una falta de reglamentación y esto no permite que unas iniciativas muy prometedoras ofrezcan sus servicios al cliente, les impide operar. Así que yo quisiera que una vez que se analice toda la información, todos los datos, yo quisiera que los gobiernos puedan otorgar un mandato a las reguladoras para ofrecer para que se puedan ofrecer posibilidades de microseguros en los países más pobres, para ofrecer cobertura asequible a los más pobres del mundo. Gracias. Hablamos de esto antes de reunirnos como panel. Hablamos de este tema. Y esta es una pregunta que se nos hace muy a menudo. Si tuviésemos una varita mágica, ¿qué haríamos con ella? Bueno, repito, no hay una bala de plata, no hay una solución, una única solución. En los mercados emergentes, cuando uno los visita, y en estos últimos días me entrevisté con varios representantes de países africanos, ¿cuál es el problema? El problema es que no tienen suficientes ingresos. No tienen esa percepción del riesgo que les permita abordar el riesgo de otra forma. Imagínense un mundo en que un cambio reglamentario en el mundo de los seguros les cambiaría la vida. Es un modo de ver demasiado simplista. Las cosas no cambiarían. Este diálogo es lo que importa. Tenemos que combinar una serie de cosas para cambiar la vida de esas personas. Yo me siento muy entusiasmado por lo que se está haciendo. De momento, estoy completamente de acuerdo, no hay una única solución, no hay una varita mágica, una bala de plata. Pero como lo dijo Ana, la única cosa que tendría un importante impacto serían cambios en los requerimientos de licenciamiento. Es decir, quién puede vender el producto de microseguros, y quién puede ser intermediario en esa venta de productos de microseguros. O sea, acceso al mercado. Ese es el elemento fundamental. Es algo que tiene que hacerse de forma responsable. Hay que tener en cuenta la protección del consumidor. Pero al hablar de los microseguros, todo esto se sitúa a un nivel un tanto distinto. Creo que todos los países podrían aceptar que las mutuales cubran los mayores riesgos industriales. Así que es el licenciamiento, es ahí donde debería efectuarse el cambio más importante en comparación con la situación actual. Gracias. Yo tampoco tengo bala de plata, ¿eh? No tengo una solución que ofrecer. Por una parte, es interesante que estén solicitando aún más reglamentación, pero en algunos países como el mío hay demasiada reglamentación, en mi opinión. Tim, como lo decías tú, y es por eso que es buena cosa el celebrar una conferencia de esta índole, lo mejor es colaborar de país en país, entre circunscripciones, etcétera, etcétera. No sé cómo promover esta colaboración como Instituto Internacional Transversal. Uno puede tener mejores prácticas que uno esté dispuesto a compartir y que nos ayude a resolver ese problema del licenciamiento, de las licencias. Hay colaboración en el seno del ICMIF y eso está muy bien, pero quizás no sea suficiente. Hay que estar más en contacto con nuestros colegas de lo que estamos actualmente e intercambiar ideas mucho más a menudo. Muchas gracias. Necesitamos una reglamentación bien equilibrada. Tenemos que volver a apreciar el valor de los seguros. Es una idea muy sencilla.
Uno recaba fondos de los miembros que utiliza uno para pagar en caso de siniestro, de los pocos. Hay que informar no solamente al consumidor, pero también al gobierno. Y al hablar de gobierno me refiero no solamente a los reguladores, pero a los representantes ministeriales, etcétera. Hay que obrar de forma más positiva en este sentido. Información y educación. Yo creo que los reguladores comprenden más a fondo la importancia del sistema de seguros. Y la comunidad entera tiene que comprender y apreciar lo que hace la industria aseguradora. Tenemos que repetir esto continuamente en todo el mundo. Sí, es algo que forma parte, está incorporado en el nombre de esta sesión. Estamos hablando de política y reglamentación. En algunas jurisdicciones, por ejemplo, la política que se aplica en el ámbito de la reglamentación tiene que ver con la promoción del mercado en vez de supervisión del mercado. Volviendo a los comentarios formulados en el día de hoy y ayer, quisiera añadir lo siguiente. Estamos hablando de la confianza. Ese es el elemento central. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos el nivel apropiado de reglamentación para que exista esta confianza. Desde el modo de ver de las mutuales y las cooperativas, quizás podamos afianzar esta confianza e incluirla en las operaciones de nuestra contraparte. Nosotros somos mucho más cercanos a nuestros clientes, los que no están presentes en esta sala, que los demás, que nuestros competidores, porque obramos en pro de los mejores intereses del consumidor, de nuestros clientes. Así que mi conclusión sería que vamos a seguir dialogando, vamos a dialogar de forma mucho más abierta, porque tenemos ese elemento de confianza. Esa confianza ya existe. Podemos hablar libremente y respetamos nuestras diferencias, nuestras diferencias. Es un tema central ese de la confianza, primordial. Y por esa razón se impone el diálogo. Pero el sector, la industria, también debe asumir su propia carga, la que le incumbe, porque sencillamente no se la conoce. No se conoce este sector por parte de la mayoría de aquellos que compran nuestro producto, que invierten, si es una cotizada. Es que la gente sencillamente no sabe lo que hacemos, no sabe cómo se fijan los precios. Cuando entramos en la modelización, por ejemplo, bueno, pues eso es una caja negra por antonomasia, ¿no? Y entonces, en función de lo que sale de esta caja negra, pues se pide que los gobiernos gasten mucho dinero. El precio son millones de dólares, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo se ha producido? ¿Cómo ha surgido este precio? Entonces sí, en efecto, hay que hablar con los reguladores, es una parte importante, pero solo es una parte a la que ha de interpelar este sector. Y antes, el representante de la OCDE, que mencionó el reasegurador de Camboya, al que va a la caza una compañía de reaseguros y que no sabe qué hacer, está totalmente desorientado. Y entonces, el IDF, el foro IDF, se percata de que es imprescindible que reine la transparencia, que haya recursos para soberana, subsoberana, para que todos conozcan las alternativas, sepan cómo se configuran los precios, etcétera. Todo esto va a la zaga. Y, bueno,
a nivel micro quizá habrá otros problemas, pero a nivel de riesgo macro esto es una parte importante, ese componente de confianza. Sí, en cuanto al concepto de la confianza, quiero apostillar. Claro, podríamos apuntar a confianza que reine en los seguros, pero deben de ser los que gocen de mayor confianza al asegurar riesgo, porque hay mecanismos de financiación posibles. El crowdfunding, por ejemplo, post-siniestro, que se ha hecho en Texas, que es un ámbito no reglamentado, o subvenciones gubernamentales post-siniestro, post-pérdidas, post-daños, ¿no? Que el gobierno gaste este dinero justa y equitativamente. Yo creo que los seguros deben hacer suyo ese reto de convertirse en los que gozan de mayor confianza de todos. Bien, la confianza, suponiendo que la estructura empresarial por excelencia es la de las cooperativas /mutuales, entonces, ¿cómo utilizar la tecnología? No solo high-tech, sino high-touch. ¿Cómo comunicarnos mejor y en mayor proximidad con los clientes? ¿Cómo asesorarles? Esto potencia la confianza y ahora ustedes tienen muchísimas oportunidades para hacerlo y si no lo hacen ustedes podrían hacerlo otros y se granjearían una mayor confianza que ustedes. Incluso uno de los cimientos de las bases de todo esto es utilicen mejor la alta tecnología, la proximidad con el cliente, tecnología en los servicios. Esto les dará fortaleza con miras al futuro. Nos hemos excedido ligeramente en el tiempo previsto en el programa, pero si hay una ultimísima pregunta que alguien quiera hacer de viva voz desde la sala. Hola, ¿están despiertos? ¿Hay alguien allí? Bien, pues entonces vamos a concluir. Nos han llegado preguntas interesantísimas. Siguen entrando. Espero, ojalá hubiéramos podido ahondar en otros temas también, pero es que es tan amplio el tema. Entonces, política, reglamentación, entorno político, este tema da mucho de sí. Quizá unas últimas intervenciones de conclusión, es decir, si pudieran cambiar una regulación, ¿cuál cambiarían? Y otra pregunta importante, ¿qué futuro les depara a los reguladores políticos? Quizá empiece usted. Adelante. Básicamente, el que va a marcar el futuro de nuestro negocio es el asegurado, el cliente. Yo creo que es el que, en definitiva, como decimos en Argentina, el que paga la cuenta, porque es el que nos va a marcar el ritmo de qué es lo que quiere y es imposible ponerle cualquier barrera regulatoria o cualquier barrera de entrada a ese deseo que el cliente final quiera tener para con la industria del seguro. Entonces, va a estar en nosotros, en esa asociación entre los reguladores, los aseguradores, los reaseguradores, en resolver ese dilema, porque el cliente es el origen y el destino de este negocio. Entonces, en la medida, lo disruptivo no es la tecnología, lo disruptivo no es la normativa, lo disruptivo es perder el foco que tiene que tener este negocio en el cliente, el foco de servicio, de contención, de cobertura. Entonces, podría haber un montón de leyes o de normas en relación, pero la regla sería no olvidar que el cliente es el centro de esta historia, es el origen y el destino de nuestra actividad. Y generalmente está ausente en todo este tipo de disquisiciones, de congresos, de asambleas. Sería muy bueno tener la opinión del cliente sobre lo que estamos opinando de lo que vamos a hacer con las pólizas que le vamos a cobrar en el futuro. Esa es un poco la reflexión que quería dejar. ¿Okay?
Muy interesante ver esto en el futuro. Pues sí, traer a alguien, un asegurado, y entender y ver cómo nos percibe a nosotros, cómo considera que está siendo protegido y quién le protege. Muy interesante la idea. Yo diría lo siguiente. Pues acudir mañana y pasado mañana también. Hemos abordado brevemente la tecnología financiera, ¿verdad? Pero todo lo que es el aspecto político, regulador, granjearnos la confianza, pero si no prestamos la debida atención, las tecnologías financieras nos han superado con creces. Google y otros cuentan con la confianza de los clientes, tienen sus datos, ¿verdad? Si nosotros seguimos centrados en nosotros, hablar de nuestros problemas, olvidamos lo que sucede a nuestro alrededor. Todos aquellos que tienen acceso a estos datos y que además gozan de la confianza del cliente. Y las compañías fintech, tecnologías financieras, ya están allí, crecen rápidamente. Creo que este es el tema para el programa de mañana. Entonces, la cuestión es, acudan mañana porque es importante, ¿eh? Y si no nos andamos con cuidado, ellos serán nuevos actores en nuestro mercado y saldrán ganando. Sí, Ana. Una última reflexión. Desde mi posición muy humilde en este asunto tan complejo, quiero hacer un llamamiento a todos ustedes. En esta sala contamos con un acopio de potencia, de personas que están en la práctica, de pioneros. Son ustedes los que disponen de los conocimientos y han de hacerse oír, han de hacer oír su voz. Y ahora hay más plataformas que nunca. Yo sí, en repetidas ocasiones, ha brindado la IIS para que siga adelante el diálogo. Tenemos las plataformas relacionadas tenemos el IDF, tenemos las universidades, los investigadores. Entonces, hagan oír su voz, comuníquense, hagan saber a todas estas plataformas qué es lo que necesitan ustedes que están en la práctica. El lunes pasado, ICMIF organizó el grupo de trabajo Microseguros IDF. Los gobiernos del Reino Unido y Alemania estuvieron representados y ellos manifestaron un claro deseo. Querían saber qué es lo que necesitan ustedes. Ustedes que están en la práctica, transmítanles este mensaje y a partir de ello ellos pondrán manos a la obra. En fin, es que hay tantos puntos que resumir. Observemos el mundo a nuestro alrededor. Hay que cambiar rápidamente. Nosotros, como sector, como reguladores, deberíamos poder anticipar el cambio, trabajar en esta dirección y reunirnos, unirnos, mancomunar esfuerzos. La brecha en la protección es masiva, va en aumento, pero los recursos para hacer frente a ello por parte de los seguros son inmensos. Ha llegado el momento para que este sector que todos conocemos intervenga y que es fundamental su acción para la renuencia de las economías, de las personas, de todo, y todos deben poder participar en ello. Deberían hacerlo. Yoshi, una última reflexión por su parte. Puesto que las mutuales y cooperativas tienen un decidido acceso a los asegurados y también a nivel local, esto es un elemento fundamental, aunque todo esto está ahora muy mundializado. Pero tienen ustedes una fortaleza inmensa y bien equipados con las nuevas tecnologías, con ulteriores mejoras, con un mayor acceso, si cabe, a sus asegurados y socios o miembros, verán que se les abre un potencial inmenso. Claro, no es el enfoque de los reguladores debe ser proporcionado, no haya una sobreregulación, como decía Ana, pero la solidez
financiera es importante también. Y esperamos que esta plataforma les ayude a ustedes, nos ayude a nosotros, los reguladores, a crear un mundo mejor. Y ustedes tienen una gran responsabilidad y tienen oportunidades ante sí. Bueno, debo decir que yo pues he pasado de vacilaciones antes de esta mesa redonda a una conclusión sumamente placentera. Gracias al público por proporcionarnos sus preguntas, por responder con tanta franqueza a nuestras dudas, aunque mediara el anonimato. Hay más preguntas, todas son anónimas. No se consigna el autor, pero aún así intentaremos hacerles llegar nuestras respuestas. Gracias a ustedes, gracias a los panelistas. Muchísimas gracias.